Sócrates nació entre 470 y 469 a.C. Murió 399 a.C. Su religión era politeísta, es decir, creía en muchos dioses. Una frase muy famosa suya es: "Solo sé que nada sé". Su padre era escultor y su madre partera. Sócrates tuvo 3 hijos. Datos curiosos sobre Sócrates. Número 1. Sócrates no escribió nada. Todo lo que se sabe sobre Sócrates proviene de las escrituras de sus discípulos. Número 2. Para Sócrates, la sabiduría era el conocimiento de la propia ignorancia. Número 3. Sócrates murió tras un juicio condenado a muerte por envenenamiento. Esta figura representa el momento de su muerte. Número 4. Sócrates rechazaba el estilo de vida enfocado en la fama y riqueza. Un claro ejemplo de este estilo de vida son los sofistas. Sócrates es comparado con Jesús debido a sus aspectos comunes. Las razones fueron: número 1. Inmensa influencia histórica, tanto como en ese tiempo como ahora. Número 2. Ninguno de los dos dejó algo escrito. Número 3. Ambos tenían discípulos. Sócrates tenía a Platón, como Jesús tenía a Pedro. Número 4. Después de su muerte, sus discípulos fundaron escuelas para difundir el mensaje. En las escuelas de Sócrates aparece el concepto, la idea de la filosofía. Sócrates cumplía una función de interrogador. El diálogo socrático es, como dice en el texto, no es aquello de lo que se habla, sino el que habla, es decir, el interrogado. Sócrates cumplía una función de interrogador, ya que, como dijo Aristóteles, Sócrates confiesa no saber nada. La tarea de Sócrates. Esta tarea fue confiada por el dios Apolo. Su primera misión fue hacer que los demás hombres tomen conciencia de su propio no saber, es decir, de su propia ignorancia. Para la misión número 2, es decir, que los hombres tomen conciencia de su propio no saber,
Hola chicos, vamos a empezar explicando el concepto de alma de Platón. Según Platón, en ti hay un alma, algo inmaterial, y tiene más importancia que tu propio cuerpo, pues tu cuerpo eventualmente dejará de existir, pero tu alma permanecerá, pues es eterna, no ha nacido, no morirá. En algún momento se librará de tu cuerpo, pero irá a parar a otros cuerpos, se transmigrará. Platón defiende lo que conocemos como dualismo mente-cuerpo, idea que toma prestada de los pitagóricos. Por un lado, tienes el cuerpo material sujeto al cambio y al deterioro, y por otro, un alma inmaterial e inmortal. ¿Por qué pensará Platón que el alma es anterior al cuerpo? Una de las razones que lo explica es la reminiscencia o anamnesis. Lo sé, son palabras extrañas, que no cunda el pánico. Para explicar qué son estas palabras tan raras, vamos a basarnos en un diálogo de Platón llamado el Menón. Platón, que como ya sabéis utilizaba como personaje de sus diálogos a Sócrates, hace una serie de preguntas a un esclavo que jamás estudió geometría y consigue que éste construya un cuadrado de unas determinadas características geométricas. Estaréis pensando, si no había estudiado geometría en su vida, ¿cómo es posible que obtuviera este conocimiento? Platón cree que porque el conocimiento ya estaba dentro de él. El conocimiento lo poseemos desde que nacemos, es innato, pero lo hemos olvidado y gracias al diálogo filosófico podemos conseguir recuperarlo. Pero, ¿cómo es posible que el alma ya tenga conocimiento? Esta es, cree Platón, la única explicación. La verdad tiene que ser invariable y siempre la misma, no puede provenir de este mundo, pues es siempre cambiante y diferente. ¿De dónde viene entonces? Pues de otro extraño mundo, el de las ideas, donde todo es eterno como las verdades mismas. El alma ha estado en contacto con este mundo, de ahí que tengamos conocimiento aunque no lo recordemos y que conocer, por tanto, sea reconocer. ¿Cómo es el alma a la que se refiere Platón? Para explicarnos cómo es el alma, Platón recurre a la alegoría del carro alado. Compara el alma con un auriga, es decir, el conductor del carro tirado por dos caballos con alas. Así que la estructura del alma tiene tres partes. Por un lado, el conductor, y por otro, los dos caballos. El conductor representa a la razón, la parte que debe guiar hacia la verdad. Uno de los caballos es noble, fiel y valeroso, pero necesita de la razón, pues sin ella no sabría a dónde dirigirse. Este caballo simboliza la parte irascible, aquella que tiene voluntad y carácter. En cuanto al otro caballo, menudo peligro tiene el otro caballo. Resulta que le encanta el vicio y los placeres de la carne. A la mínima que te descuides, le silba a las otras yeguas y suelta piropos sequinos. Este último simboliza la parte concupiscible. Para que el alma esté sana y equilibrada, el carro debe de ser conducido por la razón. Entender la estructura tripartita del alma es indispensable para explicar la ética platónica, ya que la ética, para Platón, es precisamente la armonía o justicia en el alma. Para Platón, vivir una vida buena significa que cada parte del alma, la concupiscible, la irascible y la racional, actúen mediante su virtud. La parte concupiscible, aquella que tiene predilección por los placeres inmediatos y los placeres sexuales, solo actúa virtuosamente cuando se muestra moderada. Su virtud será la templanza. La virtud de la parte irascible o volitiva es la fortaleza. Esta se debe someter a la razón, pues no basta la fuerza para movernos, también necesitamos saber a dónde queremos llegar. Por tanto, la parte irascible debe permitir que sea la parte racional quien dirija a los conocimientos, moderando los deseos de la parte concupiscible. Y la virtud de la parte racional es lo contrario de la desmesura, la prudencia o sensatez. Resumiendo, los apetitos deben subordinarse a la voluntad para que los placeres sean moderados y dignos. Y la voluntad debe subordinarse a la razón para que sepamos que es verdaderamente digno. Al logro de esta armonía lo denomina Platón justicia. Como veis, Platón cree que para ser justos necesitamos la razón. ¿Cómo voy a actuar bondadosa o justamente si no sé, con razones, qué es lo justo o qué es lo bueno? Este intelectualismo es muy parecido al que encontramos en Sócrates. Como vemos, la ética en Platón describe el modo en que han de organizarse las distintas partes del alma para lograr la armonía o justicia en el ser humano.
Haciendo un paralelismo, la filosofía platónica tiene por objeto establecer el modo en que han de organizarse las distintas partes de la sociedad para el logro de la armonía o justicia social. Platón cree que todos los seres humanos tenemos las tres partes del alma de las que hablamos antes. En función de nuestras tendencias anímicas, unos tendremos más desarrollada una parte que otra. Por ejemplo, en esta chica la parte del alma que predomina es la racional. Este chico de aquí se caracteriza por tener gran valor y fuerza. La parte que más predomina es la irascible. Este último es un poco vicioso. Claramente encaja en el grupo de los concupiscibles. Platón piensa que debemos ser organizados según nuestras características. Las personas más dadas a los placeres inmediatos serán los productores o trabajadores de un estado. Estas personas solo lograrán una relativa armonía si logran moderar sus desbocados deseos. La virtud para este tipo de hombre o mujer es la moderación o templanza. En segundo lugar están las personas que aman el bien y el honor. Presentan un fuerte carácter y fuerza de voluntad, a la vez que un alto sentido del deber y del honor. Son valerosos y sacrificados. Son capaces de subordinar sus impulsos sexuales y emocionales a los fines que se propongan. Su mayor virtud es el valor. Ahora bien, no pueden aspirar a hacer algo justo sin saber qué es la justicia, así que se tienen que subordinar al último grupo, los sabios. Estos son los hombres y mujeres superiores que Platón identifica con los filósofos. Por encima de todo, aman la sabiduría y son regidos, por tanto, por la parte racional del alma. Solo el sabio puede liberarse de sus deseos materiales, tal como el alma se puede librar del cuerpo y entregarse a la pura contemplación de lo eterno, las ideas. Ética y política son indisociables en Platón. Un ciudadano solo puede hacerse virtuoso en relación a otros, que le proporcionan lo necesario y le educan, en el marco de una sociedad que sea igualmente virtuosa. Al igual que en el alma humana pueden distinguirse tres partes o funciones, en la sociedad humana, que es análoga a aquella, también pueden distinguirse tres partes o clases. Platón no creía que todos los seres humanos seamos iguales. Acaba de encontrar la forma de justificarlo. En función de nuestras tendencias anímicas debemos clasificarnos en productores, guardianes o gobernantes. Los productores serán los agricultores, artesanos, comerciantes, que equivalen a la parte pasional o apetitiva del alma. La segunda clasificación es la de los guardianes o gobernantes auxiliares, que equivalen a la parte irascible o volitiva del alma. Su objetivo es hacer que se cumplan las órdenes de los gobernantes y proteger a la sociedad. Su virtud es el valor y la honradez. Su defecto, la ambición y la corrupción. La tercera clase es la de los gobernantes. Su objetivo debería ser guiar a la sociedad de manera justa y en vistas al bien común. Su virtud es la sabiduría. Su defecto, la ignorancia de lo que es verdaderamente bueno y justo. Para Platón, solo hay una forma óptima de organizar la sociedad, aquella en que cada clase ejerce lo más virtuosamente posible la función que le corresponde, subordinándose unas a otras. Platón no creía en la democracia. Fue el sistema democrático el que decidió ponerle fin a la vida de su maestro Sócrates. Platón pensaba que el hecho de que muchas personas piensen lo mismo no convierte lo pensado en verdad. Lo explicaba mediante un ejemplo. Si estás enfermo, ¿qué haces? ¿Llamas a la comunidad de vecinos y le pides a todo el mundo que opine sobre tu enfermedad? ¿O te vas a un especialista de la salud? Del mismo modo, en la ciudad platónica no gobierna la mayoría, sino los mejores, las élites. Pero, ¿quiénes son los mejores? ¿Y los mejores en qué? Los mejores para gobernar no son los más fuertes o violentos como piensan los que defienden la tiranía, ni los más numerosos como asumen los que defienden la democracia, tampoco los más ricos como afirman los que defienden la oligarquía, ni siquiera los más valientes como en las timocracias, sino los más sabios, los que conocen lo que es justo y bueno, con suficiente objetividad. Esos son los gobernantes. La justicia social no será posible hasta que los filósofos gobiernen o los que gobiernen filosofen. ¿Cómo han de gobernar los sabios en la república ideal de Platón? La respuesta es mediante la educación. A este respecto, Platón tenía ideas magníficas que no van desencaminadas de lo que opinan varias corrientes de pedagogía actuales. Decía que las penas y castigos son un recurso al que solo se debe acudir en último extremo, y que los niños y niñas deben aprender jugando. En la República y en las leyes, Platón subraya la importancia de la educación para crear una sociedad justa y en la que sea posible la felicidad general. Destaca la necesidad de que el Estado
organice y financie un sistema educativo obligatorio igual para todos los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, donde lo único que importe sean los méritos de cada cual, no la casta, la riqueza, etc., y que sea llevado a cabo por pedagogos profesionales. Pregunta: si fuera verdad la teoría del alma de Platón, ¿qué parte del alma de las tres que hay tendría más fuerza en ti? ¿Qué serías? Aristóteles nació en el año 384 a.C., en una pequeña localidad macedonia llamada Estagira. En el 343 a.C. fue contratado por Filipo de Macedonia para que se hiciese cargo de la educación de su hijo Alejandro. No se sabe mucho de la relación entre ambos, pero de ser cierto el carácter que sus contemporáneos atribuyen a Alejandro, al que tachan unánimemente de arrogante, bebedor, cruel y vengativo, no se advierte rasgo alguno de la influencia que Aristóteles, tan amante del equilibrio y la moderación, pudo ejercer sobre él en el terreno moral. Tampoco encontramos ningún rastro de su posible influencia política, pues Aristóteles seguía predicando la superioridad de las pequeñas ciudades-estado cuando su presunto discípulo estaba poniendo ya las bases de un imperio universal. Con la caída del Imperio Romano, las obras de Aristóteles, como las del resto de la cultura grecorromana, desaparecieron hasta que en el siglo XIII fueron recuperadas por el filósofo árabe Averroes. Estos escritos, en los que se hablaba con solidez de teología, física, astronomía, ética y política, fueron asimilados finalmente al cristianismo por Santo Tomás de Aquino, constituyendo la resistente arquitectura que daría consistencia intelectual al gran edificio ideológico de la escolástica medieval. Hasta bien entrado el siglo XVII, Aristóteles, junto con el papado y la Biblia, fue una de las incuestionables autoridades por todos respetada. La relación con la filosofía platónica es polémica y controvertida. Cuando Aristóteles contaba 17 años de edad, fue enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón. No obstante, no comulgó nunca con los planteamientos filosóficos de su maestro, e incluso es dudable que llegasen a ser amigos. Aristóteles fue el discípulo más crítico con las ideas platónicas, hasta tal punto que, años después, acabó definitivamente separándose del platonismo y fundó su propia escuela filosófica, el Liceo. Ambas escuelas, la Academia y el Liceo, compitieron por el liderazgo intelectual en la antigüedad. En muchos sentidos, Aristóteles constituye el negativo de Platón. Platón tiene un talante místico y religioso, seguramente heredado de los pitagóricos. Aristóteles, en cambio, es un observador nato más afín al espíritu de la ciencia actual. Para Platón, lo que existe eran ideas estáticas que yacían inmutables en un mundo celeste. En este sentido se acercaba más a Parménides, que negaba el movimiento. Aristóteles, al poner el acento en el mundo sensible, tendría que admitir el movimiento y el cambio. En este sentido, se acerca más a Heráclito y a los físicos jónicos. Platón daba más importancia a lo general que a lo particular. La idea, el concepto general, era más importante, más real que cada cosa particular. Análogamente, la felicidad del Estado era prioritaria sobre la del individuo. Es más, en la utopía platónica la felicidad del Estado tendría como consecuencia la felicidad de cada uno de los individuos. Aristóteles, por contra, acentúa más lo particular sobre lo general. Lo que existe es esta cosa concreta y no sólo el concepto general. Lo que existe es este árbol que estoy viendo y tocando, y no sólo la idea general que yo tengo de árbol. En relación con la ética política, Aristóteles desechará los planteamientos utópicos de Platón. Para Aristóteles, más importante que una sociedad perfecta que reposa e impoluta en el mundo de las ideas, será la felicidad del individuo de carne y hueso, que es lo verdaderamente existente. De la felicidad de cada uno de los individuos se sigue la felicidad del Estado, y no a la inversa. Resulta, pues, que Platón se muestra como un idealista político amante de la utopía, y Aristóteles es más afín a cierto pragmatismo. Y aun admitiendo el carácter profundamente social de todos los griegos, no sería erróneo señalar que Platón es más colectivista y Aristóteles más individualista.